Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Víctor Álvarez, economista, premio de Ciencias, exministro y también investigador. Estábamos conversando en el segmento anterior sobre lo que generó el pago de estos intereses y lo que podría traer como consecuencias el haberlo efectuado para el país. En este caso quisiera además consultarle el tema de un diálogo, el tema de la necesidad de no tratar de acabar o aniquilarse uno al otro en medio de esta situación, con Venezuela en el medio. Uno de los dos bandos dice estar en posición para reestructurar una deuda, y yo me pregunto cómo se puede reestructurar una deuda sin un piso político estable, si la base sobre cuánto tienes efectivamente, hay unas cuentas congeladas de Venezuela, no se le ha dicho a la nación dónde están esas cuentas, cuáles son y si se tiene en poder o si se está en poder de ellas, porque incluso parte de lo que retrasaba este pago es que no se estaba en poder de estos recursos por parte que estarían bloqueados en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, ¿cómo puedes plantearte o sentarte ante un acreedor a decirle vamos a reestructurar algo cuando no conocemos cuál es el basamento ni jurídico que lo respalde ni económico que lo pueda hacer? Y por el otro lado no existe un diálogo, no existe la argumentación de absolutamente nada, por el caso del gobierno de Nicolás Maduro, de admitir o decir qué piensa hacer con lo que está pasando en el país y con la mora que ya por lo menos acumula 10 millones de dólares hasta la fecha. Sí, así es, ¿no? Ni la administración de Maduro ni la de Guaidó tienen suficientes recursos para poder pagar a tiempo los próximos vencimientos que vienen, ¿no? La reestructuración de la deuda es un paso necesario, mas no suficiente, ¿no? Todos estos esfuerzos que se están haciendo valen porque de alguna manera hay que darle una señal a los acreedores que el país empieza a ocuparse, ¿no?, de un tema que ha estado muy a la orilla y al cual no se le ha dado la relevancia y la importancia que tiene, ¿no? Pero cualquier solución tiene que ser en el marco de una solución mucho más estructural al problema, o sea, que tiene que partir por la estrategia y las políticas que se van a diseñar y a ejecutar para recuperar la producción, la extracción de PDVSA, que seguirá siendo nuestra principal fuente de divisas para poder tener capacidad de honrar estos compromisos, ¿no? Por eso insisto en que la solución a este problema, no, si bien no se va a hacer totalmente en las Naciones Unidas y mucho menos en la OEA o en la Unión Europea o en el Grupo de Lima o en el Grupo de Contacto Europeo, porque estos son organismos muy complicados, ¿no?, que tienen unos procedimientos, unos protocolos muy complejos, ¿no? Y esta es una crisis que necesita respuestas rápidas, sí va a tener un alto componente geopolítico, ¿no? Yo creo que aquí la mediación internacional va a ser muy importante para terminar de facilitar un ambiente, un escenario para que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para ejecutar un cuerpo básico de medidas que permitan sacar al país de la crisis. Usted escribió un artículo interesante donde hablaba cambiar sanciones por compromisos. Los compromisos vienen de ambas partes. Para algunos, establecer un diálogo o establecer una negociación significa rendirte, claudicar en algunos de tus principios, significa ceder ante el otro. Esto cuando se está o está un país en medio de una crisis financiera y económica y social como la que vive Venezuela, ¿cuáles serían, desde su experiencia como investigador, lo que podría ayudar a cambiar estas sanciones por compromisos, más con una administración como la de Donald Trump? Sí. Sí, bueno, efectivamente cuando uno observa la experiencia internacional, uno se da cuenta, puede corroborar, ¿no?, con los hechos que el recrudecimiento de las sanciones internacionales no es una garantía de los cambios políticos que se desean o que se esperan. Ahí tenemos el caso de Cuba, tiene más de 50 años, más de medio siglo, con un bloqueo económico y no se ha provocado el cambio político en la isla, y más bien lo que se ha provocado es la diáspora de millones de cubanos que se han ido arriesgando su vida, cruzando el mar en balsas precarias que se desarman, huyendo, ¿no?, de esa realidad. Pero lo mismo ha pasado con Irán. Irán ha sido sometida a severas sanciones y todavía sigue la revolución islámica al frente
de Irán. En Corea del Norte es quizás uno de los países más aislados del mundo por las sanciones y allí sigue la dinastía Kim. Incluso en Siria ya lleva 8 años de estar siendo bombardeada y bloqueada y ya se habla del triunfo de Bashar al-Assad en la guerra. Entonces, recrudecer las sanciones contra Venezuela no es garantía de que se va a provocar el cambio político, más bien son los hogares, las familias, las empresas, las instituciones venezolanas las que van a sufrir el rigor, ¿no?, de estas sanciones. ¿Qué he venido planteando entonces? Que la mediación internacional abogue por sustituir esas sanciones financieras por incentivos económicos al gobierno y a la oposición para que ambos decidan conformar un gobierno de coalición de a lo sumo 2 años que se dedique a sanear la economía y a reinstitucionalizar los poderes públicos para poder convocar unas elecciones libres y transparentes. ¿Cuáles serían esos incentivos? Bueno, en primer lugar, levantar las sanciones. En segundo lugar, reabrir el mercado estadounidense e internacional para las exportaciones de PDVSA. En tercer lugar, proteger los activos de Citgo y de PDVSA que se van a requerir para la reconstrucción. En cuarto lugar, una reestructuración de la deuda externa y financiamiento fresco para reinsertar al país en la economía mundial. En quinto lugar, un programa de inversiones extranjeras para reactivar la agricultura y la industria y resolver los problemas de escasez de alimentos y medicina. Y por supuesto un sexto componente que sería ayuda humanitaria bien llevada para resolver el problema en el corto plazo. ¿Eso a cambio de qué? Eso no sería gratis, eso sería a cambio de la reinstitucionalización de los poderes, para empezar el Consejo Nacional Electoral, pero también el Tribunal Supremo de Justicia, porque de nada vale convocar unas elecciones y luego entonces el que resulta ganador, unas elecciones parlamentarias, por ejemplo, y cuando surja ganador alguien, entonces el Tribunal Supremo de Justicia le anula 3 y 4 diputados y rompe la mayoría tal y como pasó la vez pasada. Como ocurrió la vez pasada. Otro compromiso sería liberar los presos políticos, rehabilitar los partidos que fueron ilegalizados, actualizar el registro electoral permanente para que puedan votar los venezolanos que se fueron del país y convocar unas elecciones, pero primero deberían convocarse las elecciones parlamentarias y luego las elecciones presidenciales. ¿Cuál sería la misión de ese gobierno de coalición conformado por los factores democráticos del oficialismo y de la oposición? Bueno, en primer lugar, aplicar un programa de reformas económicas para abatir la hiperinflación y para reactivar la economía. Aquí hay que resolver el problema del déficit fiscal, que está provocado por el déficit de Corpoelec, el déficit de Hidrocapital, el déficit de las empresas públicas, que se financia con emisiones de dinero sin respaldo, pero corregir ese déficit significa que habrá que entonces ajustar las tarifas, y ajustar las tarifas significa que habrá un impacto sobre los hogares, entonces habrá que aprobar un subsidio directo a las familias pobres, ¿verdad?, para que puedan cubrir ese impacto y no se genere un conflicto social. Entonces, esa sería la misión de ese gobierno de coalición, de tal manera que cuando se realicen las elecciones presidenciales, ese nuevo presidente, en primer lugar, reciba una Asamblea Nacional a su favor, que le permita gobernar, y en segundo lugar, reciba una economía saneada, y en tercer lugar, un país desarmado y pacificado, un país que se pueda gobernar. Finalmente, quisiera consultarle respecto a esto. ¿Cree que el hecho de plantear en los mercados o el hecho de haber dicho recientemente que se iba a hacer una quita de la deuda, que se iba a revisar esta deuda que consideraban ilegal, puede ayudar aún con este escenario a abrirnos de nuevo al mercado internacional? Los procesos de reestructuración de la deuda, y mucho más en un país que está sufriendo una crisis humanitaria, inevitablemente llevan un descuento, ¿no?, una quita. La reestructuración siempre será por un monto menor. En estos momentos la deuda venezolana se está cotizando al 20-25% de su valor facial, y esa es una referencia para poder ver cuál va a ser el descuento que se le va a conceder a este país, cuál van a ser los nuevos plazos, la nueva tasa de interés, de modo tal que se normaliza la situación y el país entonces pueda retornar a los mercados financieros internacionales. Le agradezco haber estado con nosotros la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Víctor Álvarez, economista, premio de ciencias, exministro e investigador. Esta es su visión respecto a lo que podría hacerse en Venezuela y a cómo tratar de salir de la crisis que atraviesa el país. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. En Instagram, marianamartinez.br. Tengan todos una feliz tarde.